Pues seguimos aquí con todos ustedes en El Mundo Ahora para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Mientras en Caracas se reunieron el director de la CIA, John Ratcliffe, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que no descartó un desplazamiento a la capital estadounidense, en Washington este viernes María Corina Machado ofreció una rueda de prensa y agradeció el apoyo de Donald Trump. Irán entró en su segunda semana de bloqueo de Internet por las protestas contra el gobierno. Al tiempo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó con el presidente Masud Pezeshkian, le ofreció ayudar a desescalar la crisis interna y también ofreció a Israel mediar con Teherán. Y en la Franja de Gaza continúan los bombardeos, pese a que sobre el papel entra en vigor la segunda fase del acuerdo de cese el fuego. Entre tanto, los ataques de Israel han matado al menos a 10 personas, incluidas importantes figuras de Hamas y de la Yihad Islámica. Y vamos también con nuestra sección En Contexto. Ahí vamos a revisar la ley de insurrección que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con imponer en Minneapolis. ¿Qué implicaciones tendría esta medida y qué tanto ha sido usada por otros mandatarios? Además, ¿por qué aumenta el temor entre los migrantes? Bueno, lo vamos a ver enseguida con el María Angulo. De momento vamos con el informativo. Abrimos este informativo con la mirada puesta en Venezuela, porque el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Así lo informó el periódico estadounidense The New York Times. Las partes hablaron de cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y también la necesidad de garantizar que Venezuela deje de ser refugio para enemigos de Estados Unidos. Al tiempo, en Washington, María Corina Machado le entregaba la medalla del Nobel a Donald Trump, algo que el Comité del Nobel ha criticado. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Las dos caras de la política venezolana de cerca a Donald Trump. El jueves, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, le entregó a Trump la medalla que recibió al ser condecorada con el Premio Nobel de Paz. Esto incluso después de que el republicano no la respaldara para hacerse cargo del poder venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Este viernes, los políticos de Noruega, el país de donde viene el galardón, mostraron su indignación por el gesto de Machado. The Guardian recogió sus declaraciones, como las del exalcalde de Oslo, Raymond Johansen. Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo. Su otorgamiento está ahora tan politizado y es tan potencialmente peligroso que fácilmente podría legitimar un desarrollo contrario a la paz. La transferencia de la medalla hizo que hasta el mismo Centro Nobel de Paz se pronunciara. Una vez anunciado un premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre. Una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de un premio Nobel de la Paz, no. Y mientras Machado cedía su medalla lejos de cámaras, ese mismo día el director de la CIA se reunía en Caracas con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, según una investigación del New York Times publicada este viernes. Un funcionario estadounidense afirmó que el señor Ratcliffe se reunió con la señora Rodríguez por orden del señor Trump para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo. De esta manera, los encuentros simultáneos del jueves en Caracas y Washington ponen en relieve la postura del oficialismo y la oposición venezolana a la voluntad del presidente estadounidense. Bueno, pues precisamente la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, declaró el viernes durante una rueda de prensa que su país va a ser libre con el apoyo de Estados Unidos y del presidente Trump. Machado ha asegurado que tienen la tarea de prepararse para tomar el gobierno cuando llegue el momento correcto. La escuchamos. On January 3rd, 2026, el 3 de enero de 2026, un gran logro fue alcanzado y definitivamente ahora estamos en los primeros pasos de una verdadera transición a la democracia que tenga no solo un impacto inmenso en la vida de todos los venezolanos, aquellos que se quedaron en nuestro país, aquellos que se vieron forzados a huir. En todas partes del mundo tendrá un impacto inmenso, en la región, en nuestro hemisferio y debo decir que incluso más allá, en todo el mundo. Delcy Rodríguez, yes, she's a communist.
Delcy Rodríguez, sí, es una comunista, es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos y de los iraníes, pero ese no es el pueblo venezolano y tampoco lo son las Fuerzas Armadas. Entonces, tengo una profunda confianza de que tendremos una transición organizada. Es una fase complicada en la que estamos ahora. Parte del trabajo sucio está siendo hecho por ellos. Luego, el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que va a ser el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en las Américas. Vamos ahora a Irán. Allí las protestas han bajado de intensidad, consecuencia de la represión que deja al menos 2.500 personas muertas. En el campo diplomático, el presidente ruso Vladimir Putin se comunicó con su par iraní y con el primer ministro de Israel para ofrecer la mediación del Kremlin para poder estabilizar la situación en la región mientras los iraníes regresan a su país. Nos lo cuenta Ramiro Cueva Barberena. Tras días de tensión y violencia que dejaron un alto saldo de muertos, las protestas disminuyeron en Irán. En este contexto, algunos nacionales emprendieron el regreso tras irse a Turquía días atrás. Llegué a Turquía hace 3 días, los problemas se habían aliviado un poco, no tenemos noticias de allí desde hace 3 días, por lo que sabemos por la televisión y los noticieros turcos, la situación está relativamente tranquila ahora. Tras lo sucedido en las últimas semanas, la situación es percibida de forma variada por los propios iraníes. No aceptamos a Trump, pero queremos que la situación mejore en Irán. El costo de vida es alto, pero también es un país con una historia difícil. No queremos que Trump venga. Pensando en calmar las aguas en la región, quien apareció en las últimas horas fue Rusia. El presidente Vladimir Putin se comunicó con su par iraní, Mahmoud Pezeshkian, para abogar por una desescalada en Medio Oriente. El ruso también mantuvo un diálogo telefónico con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para ofrecer una mediación rusa y garantizar la estabilidad regional. En contrapartida, el líder de la agencia de espionaje israelí arribó este viernes a Estados Unidos para hablar sobre la situación en Teherán. En medio de esta inestabilidad en Irán y en la región aparece también el escenario libanés y el grupo Hezbollah, aliado histórico de Irán. Surge ahora la pregunta de si podrían apoyar militarmente a la República Islámica ante una hipotética ofensiva de Estados Unidos. Esto en medio de nuevos ataques al grupo armado por encima del río Litani, al sur del país. Nos lo cuenta Tel Bonet desde el Líbano. La posibilidad de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán coloca a Líbano, y especialmente a Hezbollah, en el centro de los cálculos regionales. Informaciones publicadas en Beirut señalan que Washington estudia una operación en 2 fases y que la primera tendría como escenario el territorio libanés. Según fuentes diplomáticas y de seguridad, esta fase inicial buscaría neutralizar las capacidades militares de los aliados regionales de Teherán, y en este marco Israel ha intensificado ataques contra posiciones de Hezbollah al norte del río Litani, apuntando túneles, depósitos de armas y plataformas de lanzamiento. El objetivo es impedir que el movimiento libanés pueda abrir un segundo frente en caso de una confrontación directa con Irán. Para Líbano, el equilibrio es delicado. Países que siguen de cerca la situación en Líbano intentan evitar que Hezbollah se involucre en una guerra más amplia. El mensaje es claro: cualquier intervención desencadenaría una respuesta militar israelí de gran escala sobre el territorio libanés. En paralelo, parte de la ayuda internacional prometida al ejército libanés está condicionada a los avances hacia el monopolio estatal de las armas. Conferencias previstas en París y Doha buscan preparar este escenario. Hezbollah, debilitado tras su última guerra con Israel y la pérdida de su corredor sirio, aún así conserva capacidad militar y una fuerte implementación social. Si el régimen iraní se debilita, perdería su principal aliado estratégico, pero podría ser empujado a transformarse políticamente y mantener un brazo armado reducido o entrar en tensiones internas. Así que cada movimiento hacia Irán se refleja ya en Beirut. Vamos también con noticias de la Franja de Gaza, donde los palestinos siguen levantando escombros después de un nuevo ataque de Israel contra varios puntos del enclave que ha causado la muerte de al menos 10 personas. Esto incluye importantes nombres de Hamás y de la Yihad Islámica, también un joven de 16 años.
Todo mientras se inicia la implementación de la segunda fase del frágil acuerdo de cese al fuego. Nos amplía nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. El presidente Donald Trump busca dar la impresión de que cumple sus planes y de ahí este anuncio triunfal sobre la llamada Junta de Paz para Gaza que él mismo liderará. Trump ha dicho que ya está conformada, aunque aún no hay integrantes concretos. Se supone que una quincena de países deben participar en la Junta, entre ellos Reino Unido, Francia, Turquía, un país que, recordemos, Israel rechaza en Gaza. La idea es que esta junta supervise el gobierno tecnocrático palestino pensado para la Franja Palestina. El miércoles, Washington también presentó este comité nacional que encabezará el ingeniero civil Ali Shad, un exfuncionario de la Autoridad Palestina, algo que tampoco gusta a Israel, pero los miembros de este comité habrían sido validados por el propio Shin Bet israelí. Todo esto son estructuras de la fase 2 del plan estadounidense. Hay otra más faltante, que es esta fuerza internacional de estabilización, de seguridad, pero hay un largo camino antes de considerar un gobierno transitorio que sustituya a Hamás, su entrega de armas y una desmilitarización del territorio y aún más la salida total de Israel, que ocupa más de la mitad de Gaza y controla el resto y todos los cruces. Si desde octubre no ha respetado el alto al fuego de Trump, en las últimas semanas el ejército israelí ha intensificado el número y la fuerza de sus ataques, han vuelto a sobrevolar los drones de forma permanente, siguen los disparos y bombardeos, también contra edificios residenciales. Solo este jueves Israel mató al menos a 10 palestinos, hoy a una mujer de 62 años en el sur de Gaza. Como reportan compañeros periodistas en la franja, reina el escepticismo ante la segunda fase, cuando el alto al fuego de la primera fase nunca se ha materializado y sigue la falta de comida, agua y seguridad y medicinas. Bueno, pues cerramos así nuestro informativo, pero ya llegamos con En Contexto. Bueno, es momento de este programa en el que vamos a poner en contexto una de las noticias de estos días, y es que me acompaña mi compañera El María Angulo para hablar de algo que está pasando en Estados Unidos, sobre la tensión que se vive en Minneapolis después de 10 días de esta mujer que mató a un agente del ICE. El María, en primer lugar, bienvenida. ¿Y qué es lo que nos traes? Creo que el gobierno quiere aplicar una nueva ley. Así es, Rodrigo. De hecho, buenas tardes para ti. Feliz viernes. Las implicaciones que tendría esta ley que mencionas, y que es la ley llamada la ley de insurrección por parte del presidente estadounidense Donald Trump, serían, Rodrigo, esencialmente 4. Hablamos en primera instancia de que hacerlo le daría el poder al líder republicano para desplegar tanto al ejército como a la Guardia Nacional al estado que él decida, en este caso Minnesota, para hacer cumplir las medidas de control migratorio que ha implementado desde su regreso al mando y que, como hemos visto, han sido abiertamente cuestionadas por actuaciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés. De hecho, como bien mencionadas, el pasado 7 de enero terminaron estos hechos en la muerte justo a manos de un agente de la ciudadana estadounidense de 37 años, Renee Good, en un hecho que ha aumentado las tensiones y las protestas en Minneapolis por el nivel de coerción en las redadas antimigratorias. En palabras del mismo Donald Trump, invocar esta ley, que recordemos data del año 1807, sería su manera de hacer que sus órdenes se cumplan y que pongan fin a lo que ha calificado como la farsa que se vive en el estado de Minnesota. Ahora bien, siguiendo con las implicaciones, hay que decir que esto también le permitiría a Donald Trump usar el despliegue de las fuerzas para reprimir las protestas, al ser calificadas, como el mismo nombre de esta legislación lo indica, como una muestra de insurrección, rebelión o violencia extrema. De igual manera, esta ley actuaría como una especie de excepción de otra ley que es llamada la ley Posse Comitatus, que es la que prohíbe el uso de tropas del ejército estadounidense para hacer valer las normas civiles. Es decir, es la ley que defiende la separación entre el poder militar y el gobierno civil. Finalmente, Rodrigo, la cuarta implicación que tendría, y es que de hecho es la que más preocupa a los expertos y defensores de los derechos de los migrantes, es que se pongan en riesgo las libertades civiles, como por ejemplo el ejercicio del derecho a la protesta, lo cual erosionaría todavía más la democracia en territorio estadounidense. Así las cosas, en términos sencillos, lo que pasa cuando se aplica la ley de insurrección es que se suspenden
las restricciones y el ejército entra a ayudar a hacer cumplir las órdenes directas del presidente. Bueno, pues el María, yo no sé si esta ley ya ha sido también convocada por anteriores mandatarios en Estados Unidos. En efecto, Rodrigo, sí, y también por Donald Trump. Aquí hay que ser claros en algo, y es en que no se trata, de hecho, de la primera vez que Trump amenaza con invocar esta ley de insurrección. Para hablar de esto, inevitablemente tenemos que remitirnos a lo que vimos en su primer periodo de gobierno, que recordemos se dio desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021. En específico, al momento en el que Donald Trump dijo que invocaría la ley en medio de la ola de protestas que se desató en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd, también a manos de un agente de seguridad. Aunque en ese caso finalmente él se abstuvo de invocarla formalmente, esto volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del alcance que le brinda este recurso al presidente de turno. Ya iniciado este segundo mandato, el nombre de esta ley volvió a estar en la mirada pública, luego de que también amenazara con invocarla en medio de las protestas contra su política antimigratoria en Los Ángeles. Así las cosas, las amenazas de Trump en este sentido nunca han llegado, Rodrigo, a convertirse en una invocación formal de esta ley. Sin embargo, si damos una mirada al pasado, podemos ver que desde el año 1807 esta ley ha sido invocada cerca de 30 veces por otros mandatarios como por ejemplo Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson y George Bush en el año 1992, que de hecho fue la última ocasión en la que se invocó formalmente en ese momento para controlar las manifestaciones que se registraron en Los Ángeles en rechazo al caso en el que agentes de seguridad blancos, específicamente 4, golpearon al taxista afroamericano Rodney King en un hecho que terminó con la muerte, Rodrigo, de este ciudadano. No es nueva esta violencia contra ciudadanos afroamericanos. Bueno, vamos a hablar ahora mismo de los migrantes, que van a ser probablemente los principales afectados por estas redadas del ICE. Si se llega también a invocar esta ley, entiendo que ahora mismo hay preocupación. Sin duda hay preocupación y de hecho la razón por la cual esta amenaza de la invocación de la ley de insurrección aumenta el temor entre los migrantes que residen específicamente en el estado de Minnesota es que una vez invocada formalmente las tropas del ejército de Estados Unidos podrían encargarse no solo de contener las protestas, sino también de hacer cumplir las órdenes de detención de migrantes que Trump busca hacer valer. Hay que hacer un énfasis en este punto, y es en que además de militares se sumarían a estos operativos agentes de la Guardia Nacional, que es justo esta división de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que tradicionalmente permanece en reserva para reaccionar en caso de desastre o emergencia y que ante una eventual invocación de la ley de insurrección pasaría a convertirse en un refuerzo militar a disposición abierta de estas redadas. Aquí hay que recordar que estamos hablando de una de las leyes más controvertidas de Estados Unidos y ante la cual analistas argumentan que plantea tanto vacíos como desfases en la que las potestades, en el orden de las potestades que de hecho le entrega al presidente de turno y que en casos como este se nota particularmente imprecisa. Ante esto, legisladores demócratas se han pronunciado sobre la que a sus ojos es una necesidad estatal y es la de limitar las capacidades de su invocación al presidente y dirigir también una exigencia clave que sería que esta invocación esté sujeta a la consulta con el Congreso estadounidense. Esto mediante propuestas de ley como la que buscan la reducción de los permisos y que plantea que el Congreso cuente con un periodo de aproximadamente 14 días para decidir si aprueba o no la invocación que sea solicitada por el mandatario, en este caso Donald Trump, y que el despliegue de las tropas, Rodrigo, no se dé de una manera tan directa. Bueno, pues nos hablas de reacciones. Vamos a ver cuáles han sido las reacciones de las autoridades locales. Llegamos a un punto importante y es que las reacciones de las autoridades locales ante la amenaza de la invocación de la ley de insurrección han sido contundentes, al señalar que lo que buscaría Donald Trump con esto sería limitar las capacidades locales, pero también ampliar el despliegue militar en las ciudades que son consideradas como demócratas, justo, Rodrigo, a poco menos de 10 meses de que se lleven a cabo las elecciones de medio mandato, en lo que sería un nuevo intento de
descrito también como una intención de sembrar todavía más miedo a través del despliegue de 3.000 agentes del ICE para hacerle frente a lo que ha sido tipificado por su gobierno como inmigración ilegal. Mientras que Trump argumenta que las autoridades de Minnesota no hacen cumplir la ley, el alcalde de Minneapolis, la ciudad más poblada de este estado, ha indicado que la situación en la ciudad con estas redadas es insostenible y que ha estado intentando encontrar una forma de que los migrantes vuelvan a sentirse seguros. Esto en un contexto en el que él también ha dicho que la ciudad ha sido de alguna manera invadida por estos oficiales. Así las cosas, habrá que esperar. Bueno, pues habrá que esperar y en 10 meses vamos a unas elecciones cruciales para el futuro de Estados Unidos. Estaremos atentos. Pues María Ángulo, muchísimas gracias. A ti por recibirme. Nosotros vamos ya con una entrevista de nuestro espacio de salud.